sería muy interesante hablar de este tema, lo habíamos dicho, con el diputado del Frente Renovador, diputado nacional, ex ministro de Transporte, Diego Giuliano. Difícil de pronunciar, italiano el apellido. Hola, diputado, ¿cómo está? Bien italiano. Bien italiano. Muy Giuliano. Giuliano, como sí, el ex alcalde de Nueva York, pero era Giuliani. Claro. Tal cual. He podido compartir con él y decíamos que teníamos la diferencia de una letra. Pero hay una diferencia muy grande en muchas cosas. Así es, diputado. Bueno, estábamos un poco desarrollando lo que ocurrió, ¿no? En el plenario de comisiones, los dictámenes que hubo, tanto de ley de bases como paquete fiscal. Bueno, hay muchas cosas también para hablar sobre esto, pero fundamentalmente, ¿cuáles serían los grandes cambios o las grandes diferencias con la vieja ley de bases? Mire, no hay mucha diferencia en relación a la vieja ley, como usted dice, porque la verdad que la ley de bases, que tiene ese nombre así pomposo, grandilocuente, porque son las nuevas bases de la Argentina moderna, en verdad lo que hace es, digamos, una ley que hasta anoche fue fantasma, porque no le conocíamos ni los artículos. Esta ley se está negociando en despachos o en oficinas que nosotros no tenemos acceso, de verdad. Estos son los diputados conversadores que están allí con esta ley, y se entiende que vayan construyendo consensos, pero lo más complejo de esta ley de bases es que continúa con los mismos vicios, por ejemplo en materia de privatizaciones. Es decir, se privatiza a libro cerrado, se da la competencia al Ejecutivo de una cantidad de empresas que, si usted veía la original, y ahí está la diferencia en su pregunta, en la ley original eran más de 42 las empresas que se iban a privatizar. Sí. Cuando uno ve ahora, eso cambió, ya es un número mucho más chico. Así que mire si le hacíamos caso al presidente en la primera oportunidad, ¿no? Estaríamos con una situación que ni ellos mismos ahora quieren defender. Y están con la obsesión de privatizar completamente, venderla a Aerolíneas Argentinas, sin mirar que Aerolíneas Argentinas tiene hoy un superávit de 36 millones de dólares, que ha conectado ciudades que no hace otra línea aérea. Argentina es un país muy grande, es el octavo en extensión territorial, necesita de una línea aérea, y en el caso de Aerolíneas ya están con esa, como digo, obsesión de venderla. Como ya vimos nosotros lo que significó vender Aerolíneas, en realidad vendieron 22 aviones, el privado que se quedó con Aerolíneas, ¿se acuerda usted? Vendió 22 aviones, vendió todas las oficinas importantes de Aerolíneas en el exterior, en Roma, en Nueva York, en Washington. Sí. Y después la Argentina se tuvo que hacer cargo, como la vaciaron, se tuvo que hacer cargo del combustible, porque si no los aviones no andaban, y del pago del salario del personal. Bueno, los 90 estuvo totalmente privatizada. En los 90. Así es. Y con los trenes pasa algo parecido, porque si bien hacen la variación de que pueden ser concesionados, además de privatizados, en realidad le dejan al Poder Ejecutivo, al presidente, la oportunidad de privatizarlos y de vender los activos ferroviarios, cosa que no sucedió ni siquiera en la década del 90. Entonces, estas cosas no pueden ser avaladas así a libro cerrado, no pueden ser avaladas de esta manera. Además incorporan en todo el paquete laboral que trataron con la Unión Cívica Radical, paquete laboral que está suspendido en la justicia. Sí. Uno siempre dice que la justicia llega tarde. Bueno, aquí la justicia llegó primero, porque la justicia ya suspendió el paquete laboral antes de que el Congreso lo trate. Pero no llegó a la Corte. Volver sobre ese tema. No llegó a la Corte, digamos. Es un dato importante, porque si sale por la ley de bases, ahí qué sucede, porque digamos el fallo fue de Cámara. Así es, fue un fallo de Cámara. Y hubo una indicación, ¿no? Que digamos que debía ser aprobado por el Congreso, entonces creo que el radicalismo tomó eso como para, que sea aprobado por el Congreso, porque hubo un debate hasta último momento para introducirlo, ¿no? Sí, nosotros lo que vemos en eso es una alerta. Sí. Si ya la justicia empieza a decir, cuidado con esto, imagínense que si la justicia hubiese querido suspender todo lo que por DNU se suspendió, la verdad que se caía el DNU completo. Claro. Sí.
y no lo ha hecho solamente ley de tierras, el paquete laboral, las sociedades anónimas deportivas que también están suspendidas. Es decir, que hay cosas que la justicia ya advierte que son, por lo menos cautelarmente inconstitucionales, ¿no? Uh-huh. Seguro. Juliano, usted, como conocedor, no fue ministro de Transporte, también, además de lo parlamentario, ¿no?, que se viene fuerte esta semana, ¿qué piensa de estos aumentos que se están dando en transporte y cómo van a impactar, ¿no?, de lleno en la sociedad y políticamente, ¿no?, porque son aumentos importantes que aún siguen pegando más a los salarios, ¿no? Mire, en transporte nosotros con Sergio Massa en la campaña, usted recordará que fuimos muy criticados porque le dijimos a la sociedad de frente que si quitaban el subsidio, como decía el actual presidente, el transporte iba a tener una tarifa altísima. Sí. Dijimos 700 pesos y la verdad que hoy tengo que decir que nos quedamos cortos con esa tarifa, porque ya en el interior están 900 pesos y en el AMBA la combinación de distintos tramos de transporte puede llegar a esa cifra y el subte también. Sí, el subte ya en junio en 700, sí. Entonces lo que dijimos fue muy claro. El subsidio en el mundo entero está legitimado. Hay subsidio en casi todo el mundo que conocemos, salvo en los países africanos, en algunos países que no tienen transporte público. Claro. Entonces, en el caso de los países que desarrollan un transporte público moderno, eficaz o eficiente, hay necesidad de subsidio, porque no es que esto es una pérdida de plata, como dice el Ejecutivo. No, es una inversión que tiene una gran rentabilidad social y dinamiza otros circuitos de la economía y mejora toda la actividad comercial y lleva a la fuerza laboral para las pymes, para las grandes empresas. Entonces, el transporte así entendido como lo entienden ellos, que es un gasto innecesario, es un grave error. Y la verdad que tengo que decir esto, en el interior del país lo pusieron en cero, le cortaron completamente el subsidio, no es que se lo disminuyeron, se lo redujeron, se lo cortaron. Y en el caso del AMBA, no se animan a hacerlo, por más que el presidente tiene este criterio, pero no se animan a hacerlo porque se dan cuenta que es absurdo, que terminaríamos con un transporte explotado. ¿Y qué pasa con el subsidio de diputado, la registración de la SUBE? Porque está como muy trabado. La registración de la SUBE era un mecanismo que había que hacerlo humanamente, no de una manera tan drástica. Para nosotros la SUBE, durante la gestión nuestra en el Ministerio de Transporte, llevamos la SUBE al 85% de la población usuaria. ¿Por qué? Porque firmamos con Rosario, y Rosario tiene SUBE, 1,5 millones de habitantes en el Gran Rosario. Firmamos con Córdoba, que venía muy retrasada, no quería la SUBE porque tenía su propia tarjeta, finalmente la aceptó. Y firmamos también con la ciudad de Tucumán. Quiero decir, la SUBE permite personalizar el subsidio, reconocer a la persona y a su vulnerabilidad. Claro. Y eso nosotros ya lo habíamos hecho, teníamos 13 sectores, 13 grupos que a través de la SUBE tenían descuento en todo el país, cosa que en gobiernos anteriores estaban solo encapsulados en Buenos Aires. Esto creo que es una política pública de transporte que tenemos que recuperar. Claro. Creo que en todo, no sé si en todo el país, pero bueno, en la Patagonia, sé que en la provincia de Río Negro, porque soy de ahí y fui en el otro verano y me manejé con la SUBE sin ningún problema, ¿no? Sí. Además ahí hemos probado la carga a bordo y hemos probado la posibilidad de pagar el colectivo con el celular. Sí. Y ha dado muy buenos resultados. Sí. Juliano, en algunos lugares del mundo creo que fue importante el aumento de transportes y bueno, por ejemplo, ha tenido una reacción social. ¿Qué pasa? ¿Que no hay un liderazgo? ¿Qué sucede? Porque realmente es muy importante la suba, además de todos los otros golpes que venimos sufriendo, ¿no? Digamos, ¿qué sucede que la sociedad no reacciona ante estos embates muy fuertes? Yo creo, con todo respeto lo digo, ¿no? La sociedad es paciente, la sociedad es respetuosa en general de un resultado electoral. El gobierno todavía no entendió que salió en la elección general, salió segundo
Ganó Unión por la Patria esa elección general por 8 puntos en todo el país. Y el gobierno salió segundo, y el PRO salió tercero. Después se juntaron los segundos con los terceros y ganaron el balotaje. Y ahí hay que respetar los resultados. Pero también es cierto que no hay una unanimidad, ni mucho menos un consenso global sobre las políticas del gobierno. Sí. Creo que la gente es paciente, todavía la cuenta no nos llegó la cuenta en serio del transporte en el AMBA, sí llegó la cuenta en el interior. No llegó todavía la cuenta de la luz, no, ni de la última cuenta de la luz. Y ahora con el frío. No llegó, claro. Sí. Hay una cantidad de cuentas que empiezan a caer sobre los sectores medios, no solo sobre los más vulnerables, sobre los sectores medios, a los cuales están castigando de una manera, como yo no me acuerdo, porque el propio presidente dice el ajuste más grande del mundo, y lo dice como una suerte de éxito, ¿no? Sí, hasta el FMI le ha dicho, ¿no? Que pare un poco la mano, pero sí. Es un experimento. El FMI parece una organización de extrema izquierda. Sí. El FMI, para que venga a decir que paren un poco la mano, imagínense a dónde estamos parados, ¿no? Sí. Creo que la sociedad aguanta, respeta, pero también quiere resultados, y no creo que el proyecto de país que tiene el Ejecutivo termine siendo el proyecto de país que desarrollemos. Muy bien. Bueno, diputado, le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotras en Comunas AM. Cuando quieran, disponible. Les mando un saludo a ambas, a todo el equipo y a la gente. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos con el diputado